Bienvenidos una vez más a este curso de hermenéutica y homilética. Su servidor Rogelio Medina le quiere dar la bienvenida a la 12ª lección de este curso, analizando las aparentes contradicciones. En esta ocasión estaremos analizando sobre la cuestión de la permanencia de la tierra. ¿Existirá para siempre la tierra? Una de las preguntas que ha causado una gran confusión en millones de personas. Es más, hay una secta que se deja saber como personas que van a heredar esta tierra. Pasajes que se han tomado fuera de contexto y fuera de su entendimiento. Si usted desea saber un poco más de esto, estudie las lecciones anteriores que trataban con el lenguaje bíblico. Es muy importante saber en el contexto qué lenguaje se está usando. Pero como usted y como yo, llegamos a nuestros hogares y a veces en las mañanas, los sábados, nos hemos de levantar para tomar nuestro desayuno cuando de repente alguien toca nuestra puerta. Y esas personas, bajo esta secta, bajo esta creencia, tocan y le dejan saber que usted puede quedarse aquí en la tierra para siempre. Lamentablemente encontramos que esa confusión ha causado gran problemas para muchas personas que ahora creen y piensan que van a tener y lograr una tierra literal. Entonces, en esta consideración vamos a analizar la posible cuestión que el texto nos deja saber. Incluso esta secta deja saber que los textos dicen para siempre. Entonces, cuando analizamos otros pasajes que hablan que la tierra será destruida, ellos dicen, no puede ser porque Dios dijo para siempre. Analicemos este punto. Vamos a considerar dos pasajes por el límite de todo lo que existe o todo lo que se puede enfatizar. Sin embargo, creo que esto va a ser suficiente para explicar los demás pasajes donde esto se encuentra. Allá en Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, la Reina Valera lee de la siguiente manera. Dice, generaciones van y generaciones vienen, mas la tierra siempre permanecerá. Creo que es muy clara y directa la expresión aquí del escritor para dejarnos saber que cierto en este pasaje, las generaciones tanto van y vienen, pero la tierra permanecerá, ¿verdad?, para siempre. Encontramos entonces aquí en segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 10. La segunda epístola, nos deja decir lo siguiente. La Reina Valera lee de esta manera. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Según Pedro nos revela que todo será destruido por fuego, según lo que acabamos de ver en Eclesiastés 1 y versículo 4, nos revela que estas cosas van a continuar. Pasajes como Apocalipsis capítulo 21, en el principio donde dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Pasajes que han traído esta confusión. Tanto los salmistas que han de hablar de la tierra que permanece para siempre. Hay muchos pasajes, amados, que hacen referencia a esa expresión. Pero tenemos que analizar cómo se ha usado esa expresión. Cuando analizamos la palabra de nuestro Dios, el contexto y el término donde se encuentra para siempre, de la expresión o la palabra hebrea olam, en un sentido más limitado, para significar una larga duración, según aquí encontramos, al igual que en los salmistas, al igual que en Eclesiastés, que es lo que está hablando, que va a permanecer la tierra, que va a ser para siempre. Eso tiene un sentido más limitado y no un sentido literal. Entonces, cuando analizamos esta palabra, olam, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Según los ejemplos que la Biblia nos da en este uso limitado. Cuando Dios instruyó a Moisés y Moisés instruyó al pueblo,
le dijo que ellos iban de celebrar la Pascua. Y dice en Éxodo 12, versículo 24, lo siguiente, según la Reina Valera. Y observarás esto como una ordenanza. Esto es mandamiento para ti y tus hijos. Y note la expresión, para siempre. Si esa expresión para siempre fuera el caso, entonces las personas hasta hoy en día tendrían que participar de la Pascua. Tendrían que llevarla a cabo porque dijo Dios para siempre. Sin embargo, es en su uso limitado. Quiere decir que llegaría a un fin eventualmente cuando llegaría el tiempo de Cristo. Bajo la ley de Moisés también, cuando una persona prometía lealtad a aquel que sería su amo, este llegaba y tomaba un puzón y lo atravesaba en la oreja de su siervo hasta la puerta. Esto era una señal que el siervo le serviría a su amo. Y note la expresión que nos da Deuteronomio 15, versículo 17. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo, note la expresión aquí, para siempre. Así también harás a tu criada. La Reina Valera nos enfatiza la palabra, el uso para siempre, esa frase, pero nos ayuda a entender que está limitada esa frase. Es un tiempo de larga duración llegando a un fin. Obviamente para siempre, si lo usamos en el contexto literal que esta secta lo usa, quiere decir que sería eterno, continuamente, nunca llegará a un fin. Sin embargo, cuando vemos esto, nos damos cuenta que no podemos concluir de tal manera. Este siervo obviamente llegaría a morir. Si usamos la mentalidad de ellos en esta frase, entonces ese siervo moriría y aún en el tiempo de la vida eterna, tendría que ser el siervo de esa persona. Tendríamos que concluir de tal manera. Sin embargo, sabemos que ese no es el caso. Era un tiempo limitado. También podemos observar que después de que los israelitas visitaron al rey Roboam para darle consejo, el consejo que ellos le otorgaron a este rey, a aquellos ancianos, le dijeron lo siguiente. Segundo libro de Crónicas, empieza el contexto del versículo 3, pero vamos a leer el versículo 7 del capítulo 10. Segundo libro de Crónicas 10, versículo 7. La Biblia de las Américas lee de la siguiente manera. Y ellos le respondieron diciendo, si eres bueno con este pueblo y les complaces y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Note, serán tus siervos para siempre. Obviamente la frase otra vez está usada en el uso limitado de la vida de la persona. No es un para siempre continuo. Entonces tenemos estos ejemplos, amados, que esta frase para siempre se debe de entender a la luz de su contexto. Y cuando vemos esto, entonces podemos llegar a concluir que lo que se está usando aquí y la manera que se usa, al igual que la mayoría de los otros pasajes que hablan sobre la tierra, nos dejan saber que es limitada su duración. Entonces es importante, amados, el poder analizar y entender esto, hablando de una referencia, de una larga duración y no una infinidad literal. Tengamos esto en nuestras mentes cuando las personas quieran traer que la tierra permanecerá para siempre, o aquellos del mundo ateo, del mundo escéptico, que dicen que es una contradicción. Sabemos que la Biblia no se contradice. La respuesta para ambos grupos, para ambas mentalidades, es que la tierra no iba a durar para siempre, iba a llegar a su fin. Es limitado y se puede explicar con los textos que acabamos de ver. Y al ateo dejarle saber que la contradicción no existe porque Dios ha dado la limitad de esa tierra para que así entonces llegue a su fin a través del fuego. Como Pedro
bajo la inspiración divina, nos reveló. La respuesta es simple y lógica y entendible para ambos. Sin embargo, ambas personas tienen que entenderlo, que cuando se usa la frase para siempre, en ocasiones se usa bajo el lenguaje del hipérbole. El hipérbole, si usted recuerda las lecciones anteriores que hablan del lenguaje bíblico, es una exageración. Quiere decir que usted y yo usamos esta frase hoy en día cuando algo es largo. Por ejemplo, cuando vamos a las películas, vemos y decimos, wow, esta película pareciera que iba a durar para siempre. Quiere decir que era una película larga. O cuando uno está bajo presión y tiene que tomar un examen y siente que el tiempo no avanza, dice uno, sentí que era para siempre este examen. También podría decir uno cuando está en el trabajo y cansado y afligido, agotado, y todavía no ha llegado su hora para salir. Uno diría, se me hizo tan largo el día, pensé que era para siempre. Y expresiones de tales son exageraciones para poder enfatizar la larga duración de aquello que se llevó a cabo. La Biblia nos deja saber que esas son cosas que se estaban llevando a cabo para dejarnos saber el límite del tiempo. Nosotros lo usamos como una hipérbole, Dios lo usó para dejarle saber esto va a ser de larga duración, entonces practíquenlo a través de generación a generación hasta que llegue a su fin. Igualmente la tierra, vivamos en ella de generación a generación hasta que llegue a su fin. Espero en Dios que esta explicación le ayude a usted para poder analizar y explicarle tanto a aquella secta que cree que la tierra durará para siempre, como también a aquellos escépticos o ateos que dicen que hay contradicciones en la palabra de nuestro Dios. Así de esa manera, amados, podremos presentar esa defensa de la cual la palabra de nuestro Dios nos ha dicho que podamos defender con un corazón manso, humilde a nuestro Dios y de una manera lógica y sencilla para que la persona pueda razonar con la evidencia. Su servidor Rogelio Medina se despide de ustedes y nos vemos para la próxima lección. Dios mediante será pronto. Gracias por su tiempo.